Y yo me preguntaba el porqué de las cosas, el porqué de estas tragedias. Y Dios me recordaba un verso de su palabra, que es del que vamos a predicar hoy. Aquel que está en Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y ahora hace una comparación. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Aleluya! Esto está enmarcado, Iglesia del Señor, ya me conocen, ya llevamos un tiempico juntos, que por supuesto voy a intentar contextualizar para que vean un cachico de la grandeza de la palabra del Señor. Está enmarcado en una profecía en el libro de Isaías. Ustedes lo saben, seguro, hemos estado hablando muchas veces, y no solamente yo, sino los siervos también. Isaías profetiza en un tiempo previo al cautiverio de Babilonia, en un tiempo, Iglesia del Señor, donde se habían desviado tanto de la presencia y de la palabra de Dios, que vino aquel Señor que lo he nombrado tantas veces, que ya es como primo nuestro, el rey Nabucodonosor, y arrasó con la ciudad, y los llevaron cautivos a Babilonia. Amén. Y ahora, después de avisar y de advertir y no hacer caso, el pueblo no quiso volverse de sus malas acciones ni de sus malos pensamientos, y tuvo que venir ruina para que de alguna manera el pueblo aprendiera que solamente en Dios está su esperanza. Amén. Pero además del juicio, siempre Dios profetiza y proclama que hay un remanente que Él guarda. Amén. A pesar de que hay juicio, Dios siempre muestra su gracia y su misericordia. Y en Isaías 55, desde el versículo 1, leemos: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro en las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Y dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es una barbaridad. Dios siempre buscando al pueblo, Dios siempre presentándose al pueblo como un Dios de soluciones, como un Dios de provisión, como un Dios de bendición. Incluso cuando se han ido alejando, les ha advertido, ha mandado a sus profetas para que profeticen y adviertan del juicio, pero el pueblo de Israel no ha hecho caso, como hemos dicho anteriormente. Y ahora Dios les tiene que decir: a pesar de que hay juicio, a pesar de que vais a Babilonia durante 70 años, si os volvéis otra vez a mí,
Oh, Dios mío. Dios será amplio en perdonar. ¿Cuánta misericordia tiene Dios? ¿Cuánta gracia tiene Dios con nosotros, iglesia del Señor? Así como con el pueblo de Israel, así hoy se presenta Dios como el Dios de las oportunidades. Que es verdad, iglesia del Señor, que a veces estamos parados en el camino, o a veces nos enfriamos, o a veces tenemos problemas, iglesia del Señor, pero Dios te dice otra vez: vuelve a mí, que soy amplio en perdonar. ¡Aleluya! ¿Se acuerdan de aquel hombre que desciende de Jerusalén a Jericó, que es asaltado por los ladrones y lo dejan allí golpeado, casi muerto? Conocen la historia. Y pasa el sacerdote y pasa el levita, ¿verdad? Y tiene que pasar el samaritano para llevarlo al mesonero, al mesón, ¿verdad? Y allí curar sus heridas. Amén. Y la historia acaba porque quiere dar una lección Dios de quién es el prójimo y a quién tenemos que cuidar, ¿verdad? Pero estoy seguro y sin temor a equivocarme, iglesia del Señor, que si siguiéramos la historia de este hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y fue golpeado y fue asaltado, pero fue recogido por el buen samaritano y fue llevado al mesón y fue sanado y fue curado, de seguro que lo seguimos, volvió a Jerusalén a su casa y estuvo un tiempo más o menos bien, bueno, más o menos iba a los cultos, más o menos sería una vida cristiana, más o menos, ¿verdad?, una vida religiosa, pero estoy seguro, sin miedo a equivocarme, que ese hombre volvió a descender de Jerusalén a Jericó, pero también estoy seguro, sin miedo a equivocarme, iglesia del Señor, que de nuevo aparece el buen samaritano, porque, iglesia del Señor, cuantas veces caigamos, si nos arrepentimos, Dios nos levanta, Dios nos perdona, Dios nos da una nueva oportunidad, en el nombre de Jesús. El que descendió de Jerusalén a Jericó, ¿se imaginan que lo hace 2 o 3 veces al mes? Y le pegan y lo asaltan y otra vez pasa el sacerdote y el levita y otra vez dicen: ya lo veíamos, ya lo decíamos nosotros, pero otra vez vuelve a pasar el buen samaritano. Aleluya. Pues esta es nuestra vida. Yo el primero. Esta es nuestra vida. Que constantemente tenemos a un Dios que nos quiere bendecir, que quiere tratar con nosotros, que quiere llenarnos de su gloria y de su presencia, pero constantemente le damos la espalda y caemos y tropezamos en la misma piedra, pero constantemente otra vez el buen samaritano nos vuelve a levantar. ¡Aleluya! El Dios de las oportunidades. Le da Dios oportunidad a Israel. Si venís, será amplio en perdonar. Y sigue diciendo, porque esto es la misma profecía. Amén. Y sigue diciendo lo que hemos leído: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que piensa Dios? Difícil pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Cuál es su perspectiva de lo que ve Dios, por ejemplo, de lo que ha acontecido esta mañana en el culto de Bilbao? Una familia completamente rota, una familia de luto, con pañuelos en el cuello, llorando y clamando. ¿Qué es lo que ve Dios? Amén. Miren, si nosotros
miramos un paisaje desde una altura determinada y decimos lo que vemos, podemos ver un monte, un árbol, un pájaro, ¿no? Podremos ver y describir el paisaje que vemos. Pero si le preguntamos a otra persona desde una altura diferente o un lugar diferente, él tendrá otra perspectiva del mismo paisaje y podrá contarnos otras cosas, ¿verdad? Así es la perspectiva de Dios. Miren, la Biblia está llena de historias bíblicas que no se entenderían si la miramos de una perspectiva humana. O ahora, yo no sé si han visto ustedes en las redes sociales selfies bíblicos. ¿Lo han visto? ¿Han visto? Es precioso. Y ahora aparece, yo qué sé, un selfie, es imaginativo por supuesto, es de inteligencia artificial, un selfie de Jesús con el Gadareno, recién liberado, y que se hace un selfie Jesús. O sea, hay un selfie de Abraham con Isaac, después de que le ha soldado las manos. Y ahí está el Padre y el Hijo sonriendo, ¿verdad? Si vemos, Iglesia del Señor, esas historias como si fueran un selfie, como si fueran una fotografía, como si fueran un momento, Iglesia del Señor, no tendríamos la galería de los héroes de la fe, no, tendríamos la galería de los locos. Amén. ¿A quién se le ocurre construir un arca en un tiempo donde jamás ha llovido y estaba en tierra seca? Pues solamente a Noé. Si miramos el momento o el selfie o la fotografía, diríamos: este hombre está loco. ¿Y qué me dice la Iglesia del Señor de ese Abraham que deja su casa, deja su tierra, deja su familia, su parentela y sale camino no sabe a dónde? Si le preguntáramos en ese momento, es un loco. Y ya no les digo a Abraham con el cuchillo en la mano, Isaac. Si sacamos una foto de ese momento, es un loco que va a matar a su hijo. Aleluya. Podríamos hablar de aquel Moisés, Iglesia del Señor, que con un palo se enfrenta a Faraón. Un loco. Tantos profetas, tantos hombres de Dios, que si miráramos en un segundo o en un momento específico, no entenderíamos nada, Iglesia del Señor. Pero Dios no ve momentos específicos. Dios ve el final de la película. Aleluya. Es verdad, Iglesia del Señor, que a veces no entendemos por dónde estamos pasando, a veces no comprendemos las circunstancias que nos rodean, y enfermedades en la casa, y problemas en el hogar. Iglesia del Señor, a veces luto y separaciones momentáneas, y si nos hiciéramos un selfie en ese momento, seríamos los locos de andar. Pero Iglesia del Señor, Dios nos ha dado una esperanza de vida eterna. Él sabe cómo acaba la película. ¡Hay gloria para los cristianos! ¡Hay bendición para sus hijos! ¡En el nombre de Jesús! Aunque no entiendas lo que estás viviendo, aunque no comprendas lo que estás pasando, confía. Confía. Aleluya. Miren, hay ríos que comienzan con unas goticas en una montaña y van comenzando y va creándose un riachuelo, y bueno, parece que va empezando a crecer, pero de repente se mete por como debajo de unas piedras y como que desaparece, y tú puedes ver que, bueno, pues ya se acabó el río, hasta que ha llegado, ahí ha quedado, han sido unas gotitas y ha habido un momento de crecimiento, parecía, pero ahí se ha quedado.
pero si lo ves kilómetros después, ese río se está convirtiendo en un río un poco más grande, subterráneamente, que nadie lo ve, pero luego vuelve a crecer, de tal manera que se hace un gran río hasta que llega al mar o al océano a donde tengo que ir. Si ven o si vemos un momento específico del río, no damos un duro por él. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, sabemos que aunque a veces haya problemas, que haya circunstancias, y aunque a veces la gente no dé un duro por nosotros, Él sabe que vamos a llegar a la meta. ¡Aleluya! Fíjense si es engañosa nuestra mente, que no sabemos ni siquiera lo que tenemos que pedir a Dios en los momentos de agobio y de dificultad. Y nos dice la palabra que el Espíritu de Dios nos ayuda a pedir como conviene. Aleluya. Yo digo en broma muchas veces que cuando seamos arrebatados, porque vamos a ser arrebatados, y lleguemos allí a los cielos, como que haremos una reunión, hacerle muchas preguntas de por qué, Señor, esto, por qué permitiste esta enfermedad en mi casa, por qué tuvimos que despedirnos tan pronto de un familiar, de un ser querido, por qué este agobio, por qué estos problemas en la casa. Pero dice la palabra del Señor: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. ¡Ay, qué bien! Y se gozará vuestro corazón y nadie quitará vuestro gozo. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Aleluya. No le preguntaremos nada. ¿Ustedes no tienen preguntas hoy? ¿De por qué me está ocurriendo lo que me ocurre? ¿Por qué tanta desgracia alrededor? ¿Por qué mi matrimonio se rompe? ¿Por qué la enfermedad de un familiar? Hay muchas preguntas. Yo por lo menos soy así, lo siento. Igual soy muy mala persona, no sé. Pero dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Imagínense, suena la trompeta. Los que nos han adelantado son resucitados y llevados a las nubes. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, la iglesia de Santander, somos arrebatados. Y hay una reunión con nuestros seres queridos y con Cristo, y entramos al reino de los cielos. Yo tengo muchas preguntas ahora mismo, pero cuando llegue allí, con un cuerpo glorificado, ya no habrá enfermedad, ya no habrá más llanto. Ay, Dios mío. Y ahora veremos y entenderemos el porqué de las cosas, el cómo trató Dios en medio de la tribulación con nosotros, el cómo Dios hizo la obra en medio de mi casa, en medio de la enfermedad, el cómo Dios, iglesia del Señor, me consoló cuando tuve un pañuelo en el cuello. Iglesia del Señor, y no habrá preguntas, solamente le diremos: Señor, lo has hecho bien, no hay que escaparte, te aplaudo, porque eres grande, porque eres santo. ¡Aleluya! No habrá preguntas.
Pablo ya lo dijo, que ahora vemos por un espejo oscuramente, pero entonces le veremos a Él. Aleluya. Podemos ver en la historia de Israel cómo desde Abraham, después de pasar muchas fatigas, muchas pruebas, siempre Dios ha cumplido su propósito. Siempre Dios ha hecho su obra. Y yo creo que Dios con cada uno de nosotros cumplirá su propósito. Amén. Dios está al control. Cuando esto lo hacemos parte de nuestra vida, cuando lo creemos, lo vivimos, descansamos en Él. Él está al control de todas las cosas. Gloria a ti, Señor. Miren, todos los hombres de la Biblia, los grandes hombres, eran hombres y mujeres igual que nosotros. Igual que nosotros, con las dudas que tenemos nosotros, con los temores y los miedos, las inseguridades que tenemos nosotros, ¿sí? No eran ángeles, eran hombres y mujeres como nosotros. Amén. Imagínense a Abraham esperando la promesa como 14 o 15 años después de que le dice Dios, o como hemos dicho antes aquel día con Isaac, no tenía miedo, Abraham, Dios mío. O aquel José vendido por sus hermanos en una cisterna, y después en la casa de Potifar, y después metido en la cárcel. No tenía miedo durante todo ese tiempo, incertidumbres y inseguridades. Aleluya. Y podríamos hablar de aquel Job postrado en cama, queriéndose morir con 10 pañuelos en el cuello. Ay, Dios mío. O Jeremías, que le pegaban cada vez que hablaba de Dios y profetizaba. Pero estos hombres sabían en quién habían creído. Lo repito. Estos hombres sabían en quién habían creído. Y la iglesia de Santander sabe en quién ha creído. En el Dios Todopoderoso. En el Dios que nos cuida y que nos guarda. En el Dios que no se le pasa por alto ninguna de nuestras cargas, ni ninguna de nuestras tribulaciones, pero Él está trabajando, Él está tratando. Déjale que trabaje, déjale que trate, y Él que cumpla su propósito en nosotros. ¡Aleluya! La perspectiva de Dios es diferente. Miren, Él no profetiza y espera a ver si se cumple. No, Él sabe que se ha cumplido y hoy te profetiza y te habla para que tomes aliento y sigas adelante. Fíjense la diferencia de nuestra mente a la suya, de lo que yo veo a lo que Dios ve. Amén. Él no veía a un Abraham viejo sin hijos, él veía a un hombre que por los siglos será llamado el Padre de la fe. Él no veía a un José vendido o en la cárcel, sino que veía a un hombre que traería salvación a Israel. Así es, iglesia del Señor, la mirada de Dios. Él ve nuestro pasado, Él ve nuestro presente, Él ve nuestro futuro, y Él ve, iglesia del Señor, de que nos va a llevar a su presencia, en el nombre de Jesús. Un presente a veces lleno de dificultades, sí. Un presente lleno de incertidumbres también. Pero un futuro, lo creo, lleno de gloria y de bendición.
mañana vuelvo a repetir. Se despedía la familia, una familia querida, estoy seguro que también por todos ustedes. Se despedía de su hermanica. Y lo que vemos es tristeza, dolor, llanto. Pero lo que ve Dios es que acoge a una de sus hijas en su seno. Dios mío de mi alma. Que Dios nos ayude a tener una mente espiritual, a entender que Dios tiene propósitos de bendición para nosotros, que sus caminos, aunque no los entendamos, son caminos de bendición y de gloria, que sus propósitos, aunque ahora nos duela y nos cueste, son propósitos de gloria, iglesia del Señor, y de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no quiero predicar más, hasta aquí la palabra del Señor.